Bienvenidos a 5 minutos de ortopraxis, donde aterrizamos la verdad a la vida diaria. Vamos directo al tema de hoy. ¿Qué significa realmente ser salvo? Cuando escuchamos la palabra salvación, muchas veces pensamos inmediatamente en ir al cielo cuando muramos. Y aunque la esperanza de estar eternamente con Cristo forma parte de la salvación, ser salvo significa mucho más que simplemente cambiar nuestro destino después de la muerte. La pregunta que debemos hacernos es de qué necesitamos ser salvados. Porque la Biblia enseña que nuestro problema principal no es la falta de dinero, no son las dificultades familiares, las enfermedades o las circunstancias que podamos atravesar en esta vida presente. Todas esas cosas son reales y pueden causarnos mucho sufrimiento, pero no representan nuestro problema más profundo. Nuestro problema principal es el pecado. El pecado no consiste solamente en hacer cosas malas, es una condición del corazón, en nuestra rebelión contra Dios, nuestro deseo de vivir independientemente de Él y nuestra incapacidad de amarlo, de obedecerlo y de glorificarlo como solamente Él merece. Romanos 3:23 dice, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y esto significa que ninguno de nosotros puede presentarse delante de Dios diciendo que ha vivido una vida como debía. Todos hemos quebrantado la ley de Dios, hemos rechazado su autoridad y hemos buscado nuestra propia gloria. Por eso ser salvo significa, en primer lugar, ser rescatado de la culpa y de la condenación de nuestro pecado. Dios es amoroso, pero también es santo y justo. De hecho, el único atributo que se repite 3 veces en toda la Escritura es la santidad de Dios. Y Él no puede tratar el pecado como si no fuera importante. Un juez que ignora la culpabilidad de una persona no es misericordioso, es injusto. De la misma manera, Dios no puede simplemente pasar por alto nuestra rebelión. Y aquí es donde aparece la belleza del Evangelio, que Dios envió a su Hijo Jesucristo y Él vivió la vida perfecta que nosotros nunca hemos vivido. Él cumplió completamente la voluntad del Padre y nunca cometió pecado. Murió en la cruz ocupando el lugar de pecadores. Fue en la cruz donde Cristo recibió el juicio que nosotros merecíamos. Y 3 días después resucitó demostrando que había vencido el pecado y la muerte. Por eso la salvación no es una recompensa para las buenas personas, es un regalo de gracia para pecadores que no pueden salvarse a sí mismos. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ser salvo significa confiar en Cristo y no en nuestros propios méritos. Significa dejar de descansar en nuestra religión, nuestras buenas acciones, nuestro conocimiento bíblico o nuestro esfuerzo personal y descansar completamente en lo que Jesús hizo. Pero la salvación tampoco consiste únicamente en recibir el perdón. Cristo también nos salva del poder del pecado. Antes de conocer a Cristo, el pecado gobernaba nuestra vida. Y tal vez podíamos cambiar ciertas costumbres o mejorar algunos comportamientos, pero no podíamos transformar verdaderamente nuestro corazón. Después de todo, un cambio externo o superficial no necesita del Espíritu Santo. El único que puede hacer cambios profundos en el corazón del hombre es el Espíritu de Dios. Esto no significa que el creyente nunca volverá a pecar cuando somos salvados. Significa que ya no puede vivir cómodamente bajo el dominio del pecado. Ahora existe una lucha, aquellos que son genuinamente creyentes. Hay arrepentimiento, hay deseo de obedecer, hay hambre de crecer en santidad. También somos salvados para tener una relación restaurada con Dios. El Evangelio no solamente nos libra del infierno, sino que nos lleva nuevamente al Padre. Dios deja de ser nuestro juez y se convierte en nuestro Padre. Somos adoptados como hijos, recibimos acceso a su presencia y podemos disfrutar de la comunión con Él. Y un día, Cristo nos salvará completamente de la presencia del pecado. Cuando Él regrese, nuestros cuerpos serán resucitados, toda tristeza terminará y viviremos para siempre en una creación renovada. Ya no habrá culpa, corrupción, enfermedad, tentación ni muerte. Así que ser salvo significa ser rescatado de la culpa del pecado, del poder del pecado y finalmente de la presencia del pecado. Ahora bien, ¿cómo llevamos esta verdad a la práctica? Primero, examina dónde estás ahora mismo colocando tu confianza. Cuando tú piensas en tu relación con Dios, ¿descansas en Cristo o en lo bien que te has comportado durante la semana? Hay personas que creen que Dios los acepta cuando oran, leen la Biblia, hacen cosas correctas, pero sienten que Dios las rechaza cuando fallan. El Evangelio nos recuerda que nuestra aceptación delante de Dios no descansa en nuestro desempeño, sino en la obra perfecta de Jesucristo. En segundo lugar, practica el arrepentimiento diario. El arrepentimiento no es algo que solamente hacemos cuando nos convertimos, ¿no? O en el momento de nuestra conversión. Cada día nosotros reconocemos nuestros pecados, lo confesamos delante de Dios y volvemos nuestra mirada a Cristo. Y en tercer lugar, vive como alguien que ha sido salvado para una nueva vida. No obedecemos para que Dios nos salve, obedecemos porque ya hemos sido salvados por Dios.
La gracia no produce indiferencia, produce gratitud. Pregúntate hoy, ¿qué área de mi vida necesita ser sometida al señorío de Cristo? A lo mejor es tu manera de hablar, la forma en la que tratas a tu familia, la forma en que usas tu dinero, lo que consumes en privado o una relación que tienes que reconciliar. La ortodoxia nos ayuda a comprender correctamente el Evangelio, pero la praxis nos lleva a vivir de acuerdo con ese Evangelio. Ser salvo no es simplemente haber repetido una oración en algún momento del pasado, es haber sido unido con Cristo, perdonado por su gracia, transformado por su Espíritu y llamado a caminar día a día en una vida nueva. La pregunta final no es solamente si sabes lo que significa la salvación. La pregunta es, ¿estás descansando verdaderamente en Cristo y viviendo como alguien que ha sido salvado? Esa es la pregunta. Gracias por acompañarme en estos 5 minutos de Ortopraxis. Recuerda, lo importante es vivir lo que creemos. Hasta el próximo episodio.